Estamos con el doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y quien justamente está a poco más de un mes de dejar este cargo que ha desempeñado desde el 2022. Durante estos 2 años al doctor Vidal pues le ha tocado liderar el inmenso reto de buscar justicia en el caso de los graves delitos que ocurrieron durante un conflicto armado de más de medio siglo con la antigua guerrilla de las FARC, por supuesto investigando a los máximos responsables de las FARC, en este caso los ex jefes de las FARC, pero también a los miembros de la fuerza pública que se vieron involucrados en delitos graves en medio de ese conflicto de más de 50 años. Y claro, también buscando también verdad y justicia sobre los graves crímenes en los que están involucrados particulares como políticos y empresarios que si bien no quedaron exentos de la obligación de presentarse a la JEP, pues pueden hacerlo de manera voluntaria como ha ocurrido en algunos casos. La JEP no ha estado exenta de polémicas en sus 8 años de historia, desde el comienzo, por supuesto, tensiones con el expresidente Álvaro Uribe, un duro detractor del acuerdo de paz con las FARC, polémicas y tensiones también con la propia justicia ordinaria, como por ejemplo el muy recordado caso y tensión con el exfiscal general Néstor Humberto Martínez por un supuesto ocultamiento de información a la JEP en el caso del guerrillero ya fallecido Jesús Santrich. Bueno, y más recientemente, pues al doctor Roberto Carlos Vidal le ha tocado enfrentar nuevas polémicas, entre ellas un señalamiento de que la demora en las condenas de la JEP pues se va a convertir en un obstáculo para la participación política de las FARC, teniendo en cuenta que está en la esencia del acuerdo de la participación de las FARC en política, de los activos de FARC, sobre la idea de que cambiaron las balas por los votos, pero también polémica por la decisión de la gente de aceptar en esta jurisdicción al ex paramilitar Salvatore Mancuso. Bueno, esto en particular le ha tocado al doctor Roberto Carlos Vidal. Doctor Vidal, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Cambio, por aceptar esta entrevista de Cambio para hablar sobre este y otros temas cuando usted está a punto de dejar la presidencia de la JEP. Bueno, muchas gracias, Marisol, por darme esta oportunidad y de tener esta conversación con usted. Muchas gracias y muchas gracias a Cambio. Bueno, doctor Vidal, ¿qué le parece si comenzamos por la más reciente de las polémicas? Y es precisamente este señalamiento desde los ex-FARC de que pues, la tardanza de la JEP en aplicar las sanciones restaurativas y por supuesto las sentencias condenatorias por los crímenes que ellos han reconocido se está convirtiendo en un obstáculo para que ellos participen en política. Justamente están pensando en las elecciones de 2026, en que tienen que salir a buscar votos y que si eso les coincide con la sanción restaurativa, pues va a ser un obstáculo para que ellos salgan a hacer política. Incluso el senador del Partido Comunista, Julián Gallo, habló de que la JEP se está convirtiendo en un obstáculo para la paz. ¿Qué dice usted a esto, doctor Vidal? A ver. La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal de cierre, en el sentido en que nosotros, una de las funciones que cumplimos entre las muchas que nos ha atribuido los acuerdos, es la de resolver la situación jurídica de manera definitiva de las personas que están bajo nuestra competencia. Tenemos bajo competencia obligatoria a los miembros de la antigua guerrilla de las FARC y a los miembros de la fuerza pública. Ese propósito se debe cumplir a través de dos grandes herramientas. Una, que es la mayoritaria, la mayoría de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, estoy hablando de fácilmente el 95% de sus miembros,
reciben en la Jurisdicción Especial para la Paz amnistías y formas de amnistía, que tienen que ver con los delitos políticos que ellos cometieron cuando eran un ejército irregular. De los más o menos 14.000 personas que están sometidas a la jurisdicción, todas ellas recibieron amnistía. Y nosotros concentramos nuestra capacidad de investigación en el juzgamiento de los crímenes más graves y representativos, y dentro de esos crímenes nos ocupamos de juzgar a los máximos responsables, que es un grupo relativamente reducido de personas, pero en las que se concentran las decisiones más importantes respecto de estos crímenes graves. Y entonces explico todo esto como el contexto para entender qué es lo que estamos haciendo ahora. Hemos logrado avanzar casi al 80% del proceso de amnistía, que cubre alrededor de 13.000 personas, y estamos avanzando en los casos, pues, de estos casos más graves y representativos, que en el caso de las FARC son alrededor de 5 casos, 5 macrocasos en los que los estamos juzgando a ellos, y ya estamos en fase de juicio contra los miembros del antiguo secretariado porque ellos reconocieron su responsabilidad, y estamos próximos a emitir las sentencias. Es ¿Para cuándo una de las... sería, doctor Vidal, me disculpa, para cuándo se prevé esa primera sentencia, que es el caso 01 es el caso de secuestro, pero se supone que ellos admitieron responsabilidad justamente, no solo en secuestro, sino en otros 11 crímenes muy graves asociados al secuestro? Y la pregunta puntual, doctor Vidal, es, o sea, si bien hay que investigar todos estos crímenes en los que están involucrados los máximos responsables, entendidos estos como los jefes de las FARC, si ya tenemos un reconocimiento de secuestro y otros 12 crímenes graves, ¿por qué, por ejemplo, no ha llegado esa sentencia condenatoria contra este secuestro y otros 12 crímenes muy graves que ellos reconocieron? Precisamente se puede avanzar en las otras investigaciones, pero al menos porque al final de cuentas va a ser una sola sentencia por todos los delitos que hayan cometido. La pregunta mía es, ¿no podría la JEP haber acelerado una decisión sobre estos casos ya reconocidos para que empiecen a cumplir la sanción y luego pues hacerlas lo que tengan que hacer frente a las otras investigaciones? Porque al fin de cuentas, como digo, va a ser una sola sentencia por todo lo que hayan cometido. Sí, pues técnicamente tendría también que advertir que no se trata de una sola sentencia. Es previsible que sean alrededor de 7 grandes sentencias en todos los casos en que esté involucrado particularmente las FARC. Pero respecto a la pregunta que me hace Marisol, nosotros hemos acelerado de muchas maneras el trámite, ¿cierto? Pero también tendría que advertir una cuestión. En el cálculo que nosotros teníamos en abstracto con las normas, esa sentencia debió estar lista en octubre. O sea, ya estaríamos próximos a la sentencia. Pero hay en los procedimientos judiciales de la JEP y de todas las altas cortes, estamos sometidos al litigio, es decir, a los recursos que presentan las partes, y en este caso ha habido un litigio muy fuerte, justamente de parte de los abogados de las FARC. Y entonces allí es donde hemos tenido que entrar a resolver muchos asuntos que se van sumando. Eso es lo que ha alargado el tiempo para tener la sentencia definitiva, resolver esas fases de litigio que no se pueden prever cuántas son o cuántas van a ser y cuánto se van a demorar. En los cálculos que nosotros tenemos hoy, consideramos que con la información que tenemos hoy, tendríamos una sentencia alrededor de marzo, abril del año entrante, salvo que haya nuevos incidentes en el litigio. Pero eso no se lo puede garantizar nunca un juez exactamente cuánto va a tomar, porque cada uno de los recursos requiere un trámite independiente. Sí, claro, doctor Vidal, la gente tiene que entender que la JEP, como cualquier instancia judicial, tiene que ser garantista y debe surtir unos procesos, y que eso hace parte
digamos, de la demora de la JEP. Usted ha dicho que también esa demora ha tenido que ver con respuestas a los propios litigios que han interpuesto los abogados de las FARC. O sea que eso quiere decir que los propios abogados de los jefes de las FARC han contribuido a la tardanza de una decisión de la JEP en términos de la sentencia para los FARC. Sí, pero también tendría que advertirle, Marisol, que ellos están en todo su derecho, ¿no? Son abogados que están haciendo su trabajo y están ejerciendo los derechos al litigio que tienen. Pero el efecto que se produce sí es que, debido a que tenemos que tramitar todos esos recursos, el tiempo de la sentencia se ha ido alargando. Un poco lo que sí tendría que advertir es que a uno sí resulta sorprendente que haya reclamos de las FARC respecto a la temporalidad de la sentencia, cuando ellos y nosotros estamos conscientes de todas estas implicaciones de las que estamos hablando. Usted habla, doctor Vidal, de marzo, abril como la primera sentencia contra los FARC, porque bueno, también hay que decirle a la gente que hay sentencias contra miembros de la fuerza pública y otras personas particulares, sí, pero específicamente con los FARC, que son los que han reclamado por el tiempo. Usted le puede contar un poquito a la gente, doctor Vidal, de qué se va a tratar esa sentencia. La gente que conoce la JEP entiende que es una sanción restaurativa, pero quisiera, digamos, si pudiera adelantarle a la gente un poco, más o menos en qué va a consistir esa sanción restaurativa y quiénes estarían, digamos, siendo objeto de esa sanción. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque es muy innovador todo esto en la Jurisdicción Especial para la Paz. La sentencia en la que, como ya toda la opinión pública sabe, usted lo decía, hay un reconocimiento previo en esta primera de los miembros que sobreviven del antiguo secretariado. El caso del que estamos hablando es el que giró alrededor de los crímenes cometidos en torno a la toma de rehenes, el secuestro de personas. Lo que se está juzgando en esa sentencia es una política de las FARC de secuestrar personas y que resultó en el secuestro más o menos de 20,000 personas en un periodo de 10 años. Eso es lo que estamos juzgando y las imputaciones se hicieron en los crímenes más graves que se pueden imputar hoy en el mundo, porque lo que recurrimos fue a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sí, que son lo más grave que se puede acusar a una persona hoy en día en cualquier tribunal del mundo. Ese es el contexto. Ahora, lo que viene en la sentencia es también la imposición de la sanción. En la JEP, cuando una persona reconoce responsabilidad y ha hecho aportes de verdad, y en esto hay que reconocérselo a los comparecientes de las FARC, ellos han estado dispuestos a hacer grandes aportes a la verdad y reconocieron completamente la responsabilidad por estos hechos. Cuando esas dos condiciones se dan, ellos pueden acceder a las sanciones propias. Las sanciones propias nuestras tienen un elemento clave y es que están fuera de la cárcel, no son sanciones de cárcel, sino sanciones que tienen un elemento restaurativo, que es contribuir a la reparación de las víctimas y a la superación de los daños y el ejercicio de sus derechos, y un elemento de restricción de libertad. Eso es, digamos, lo que dicen los acuerdos. Las sanciones que vamos a imponer ya las hemos estado contemplando. Este año terminamos los 3 primeros proyectos piloto de sanción o de trabajos y obras de contenido reparatorio, que es el tipo de actividades que ellos irían a realizar. Y entonces, para que la gente entienda un poco de qué se trata, hicimos 3 proyectos. Uno muy importante en el que participaron miembros de la antigua guerrilla de las FARC, pero también miembros de la fuerza pública en Dabeiba, Antioquia, en el Urabá antioqueño y 4 municipios cercanos, que es educación en el riesgo de minas y desminado. Ese proyecto va a seguir adelante de la mano de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Otro proyecto lo hicimos en Nariño,
en el que comparecientes tanto de FARC como de Fuerza Pública construyeron una casa de la memoria que solicitó el pueblo Wiwa para sanar espiritualmente el territorio, y uno tercero que hicimos en la localidad de Usme, en Bogotá, que era igual la restauración, pero conectamos la restauración de las víctimas, la restauración judicial de la JEP, con la restauración ambiental, dado que en esa zona de Usme se está haciendo un cinturón de protección ambiental de la ciudad frente a los temas de calentamiento global, y allí estuvieron trabajando. Ese es el tipo de proyectos que vamos a estar imponiendo a estas personas, y en los que entre 5 y 8 años ellos van a estar cumpliendo sus sanciones y resolviendo su situación jurídica en la jurisdicción. Si usted me dice a mí que eso viene en abril o en marzo, la campaña política pues prácticamente arranca el año próximo con elecciones en el 2026. ¿Usted cree que así como está planteado hoy, si eso se ocurre en marzo o abril, eso les va a dar tiempo a ellos de hacer campaña política? ¿O cómo quedan ellos ahí? ¿Quedan en el limbo porque pueden hacer esa política mientras cumplen la sanción? Los acuerdos prevén que las sanciones que impone la JEP son compatibles con el ejercicio de sus derechos políticos, tanto a ser elegidos como de elegir. Y entonces, digamos, eso está ya definido en los acuerdos, no es una cuestión que esté por definir. Ahora, ¿cómo es la metodología concretamente? ¿Cómo se materializa? Eso es una cuestión que se define en la sentencia, pero digamos lo que tiene que quedar claro es que ellos van a poder ejercer esos derechos políticos en la próxima campaña, o como los están ejerciendo ahora, estando sometidos a la jurisdicción. Algunas de esas personas que usted mencionó, algunos de ellos que están en el Congreso, han estado yendo al Congreso y al tiempo han estado sometidos a los procesos en la JEP. Y eso ha sido hasta hoy, durante todos estos años, perfectamente compatible. O ¿Sí? sea, para Y cómo lo que segundo, la gente, doctor Vidal, es cuando haya la sanción ya restaurativa, el juicio condenatorio y la sentencia condenatoria, entonces van a decir de tal hora a tal hora ustedes pueden hacer campaña política, los que no están en el Congreso, y de tal hora a tal hora ustedes van a ir a desminar, van a ir a sembrar árboles, más o menos es así para que la gente entienda. sí, yo creo que tendrá que, eso está por resolverse en la sentencia, pero es algo como lo que usted está diciendo. Ellos van a poder tener que disponer de tiempo para hacer una y otra cosa, ¿sí? Y también durante esos tiempos estarán sometidos, si usted quiere, a la supervisión de la jurisdicción. Recuerde que Naciones Unidas tiene un sistema, una oficina en Colombia, que es la Oficina de Seguimiento al Acuerdo, la misión de verificación, que bajo el Consejo de Seguridad lo que va a hacer es la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los miembros de las FARC y de la Fuerza Pública. Perfecto, doctor Vidal. El ministro de Justicia, Yesir Reyes, ha coincidido con los jefes de la FARC en que pues ya han pasado 8 años y todavía no vemos la primera sentencia condenatoria. Incluso él, en una entrevista con Cambio, le sugiere a la JEP, él usa palabras precisas, organizarse y agilizar los procesos para que no sea que se cumplan los 15 años que originalmente tiene la JEP para, pues claro, para investigar y sancionar tantos crímenes atroces. ¿Usted qué le dice al exministro Yesir Reyes sobre esa sugerencia? Bien, tendría primero que decirle que nosotros respetamos mucho la opinión del exministro Reyes, siendo además un gran académico y una persona que conoció mucho la JEP desde la propia negociación, y que, digamos, sus consejos siempre han sido bien recibidos en la jurisdicción. Pero un poco lo que tendría que decir es que coincidimos. Los que estamos más preocupados por el desarrollo y los resultados de la JEP somos nosotros, y eso nos genera, digamos, una angustia muy grande. Y estamos tratando de acelerar los procesos y de garantizar eso que usted menciona, que es la estricta temporalidad, ¿sí? Y creo que la mejor forma de explicarlo, si usted ve a mis espaldas, hay un cuadro, que es un cuadro renacentista por allá, y está representada la justicia frente a una mujer que tiene un reloj de arena en la mano que se llama la temperanza.
Y ellos en el Renacimiento decían una cosa que aplica a la JEP perfectamente. La justicia puede ser muy buena, pero si la justicia es inoportuna, no es justicia. Si la justicia no está a tiempo, se puede correr el riesgo de que sea una cuestión de injusta. Y nosotros tenemos eso en la cabeza. Por eso uno de los pilares de la jurisdicción es la estricta temporalidad. Eso se materializó en que cuando muchas personas nos dijeron que sí, al igual que sucedió con Justicia y Paz, por ejemplo, íbamos a pedir prórrogas de la JEP, que necesitamos más tiempo. La jurisdicción le ha dicho al gobierno y al Congreso, nosotros no buscamos prórrogas de la JEP, vamos a trabajar con los tiempos que puso el acuerdo. Y lo que O hicimos sea, fue un 15 proceso de años, o planeación. sea, 15 años, doctor Vidal, disculpe la interrupción, o sea, 15 años, usted no ve que la JEP se vaya con todo lo que tiene encima, como usted bien dice, con los litigios, con todos los recursos que interponen los abogados, usted no ve hoy que la JEP vaya a necesitar más de 15 años. Mire, yo creo que si uno mira el tamaño del trabajo que tenemos, podríamos necesitar 50 años. Yo creo que la pregunta que hay que hacer es, ¿estamos diseñados para resolver este asunto en los 15 años que nos dieron? Y entonces para eso complementamos equipos, hicimos un proceso de planeación muy delicado y estamos, digamos, empeñados en un compromiso que es ante todo interno con nuestra planeación propia, en cumplir los términos que están en el acuerdo. Porque le reitero, en la justicia transicional, la estricta temporalidad es absolutamente necesaria para poder lograr aquello que se busca con la JEP, que es pasar la página jurídica del conflicto. ¿Sí? Exacto, doctor Vidal. Si esa página no se supera, lo que termina es creando una crisis. Y de eso somos absolutamente conscientes, que nosotros tenemos que Precisamente, contribuir a la estabilidad del acuerdo. precisamente, doctor Vidal, también el ministro de Justicia de Jesse Reyes, artífice de ese acuerdo de paz, persona que usted dice que la JEP respeta muchísimo, estableció una demanda, demandó ante la Corte Constitucional una decisión de la JEP de ampliar los interrogatorios a exintegrantes de las FARC que van más allá de los máximos responsables, entendidos ellos, vuelvo y digo, como los antiguos jefes de las FARC, para responder por los crímenes graves que cometieron las FARC durante el conflicto. Precisamente sobre esa base de que pues los máximos responsables son los que tienen que responder, porque si no, no van a alcanzar 50 años para investigar y juzgar todo lo que ocurrió en medio siglo de guerra y más. Eso no es un contrasentido con eso que usted está diciendo, que ustedes hayan abierto la puerta para llamar a otras personas más allá de los máximos responsables de las FARC. A nosotros en la jurisdicción todo el tiempo nos toca estar haciendo lo que en derecho se llama ponderación, que es como balancear, ¿sí? Un balance muy complejo y muy delicado, en este caso de lo que usted habla, entre dos cuestiones, que es la primera es la demanda de verdad que tienen las víctimas, ¿sí? Las víctimas llegan acá y mire lo que el caso del secuestro es un buen ejemplo del tema. Una víctima, cuando llega a la JEP, lo que viene solicitando es, lo hemos terminado llamando microverdades, ¿sí? A esa gente le dicen, sí, está bien el reconocimiento del secretariado, pero yo lo que quiero saber es dónde está el cadáver de mi papá, por qué lo secuestraron, en qué situación estuvo, ¿sí? Y eso, los miembros del secretariado comenzaron diciéndonos, yo no tengo ni idea de eso, porque yo daba órdenes, pero yo no estaba en esa región, ni ejecuté ese secuestro, yo lo ordené, pero no lo ejecuté. Y eso nos llevó a esa idea de ir entrevistando y hacer audiencias con mandos más bajos, o sea, mandos medios, mandos de las regiones, que han podido hacer aportes muy grandes de verdad a las víctimas. Y eso las víctimas lo aprecian muchísimo. Y entonces usted lo pone bien y lo señala el exministro. Eso tiene un costo de tiempo, pero nosotros tratamos de, con los recursos que tenemos y el tiempo del que disponemos, tratar de responder de la mejor manera a las demandas de las víctimas, esas demandas de verdad y de reconocimiento. Claramente, doctor Vidal, la búsqueda, la verdad, no es tan fácil, ¿no? Hay que escarbar, Sí, es muy buscar, y difícil.
Exactamente, y eso requiere tiempo. Aún así, usted, la apuesta suya hoy como presidente de la JEP y el conjunto de la JEP es que la JEP va a durar 15 años y en 15 años va a estar a hacer todo. En lo que le restan, que son 7 años, doctor Vidal. Usted ratifica eso. Sí, y se lo diría también desde otra perspectiva. Es que nosotros tenemos herramientas, un poco la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer en 15 años? ¿Sí? Porque juzgar ya le había pasado a la justicia ordinaria. Tramitar todos los crímenes del conflicto que se cuentan por millones en un país como el nuestro, en el pasado asfixió a la justicia ordinaria, lo saturó completamente. Por eso es que en la JEP nos dieron dos herramientas en los acuerdos que son muy importantes. La primera se llama selección y la segunda se llama priorización. La priorización es que nosotros no lo investigamos todo, sino que podemos priorizar cuáles fueron los crímenes más graves y representativos del conflicto. Por eso la JEP solo investiga 11 macrocasos. Y eso es lo que decidimos. Con los 15 años que tenemos y los recursos que tenemos, la JEP puede investigar 11 macrocasos y no puede investigar más, ¿sí? Y esa fue una decisión muy compleja. Y la segunda, que es la de selección, es que dentro de esos casos no investigamos a todo el mundo, un poco como lo plantea el exministro, sino que nos concentramos en los máximos responsables. Por eso es que pensamos en la JEP que podemos en 15 años realizar esa labor, no investigar todos los crímenes del conflicto, no procesar a todos los responsables, sino concentrarnos en esas herramientas de priorización y selección. Ahora pasando a otro tema también que le ha tocado a usted intentar como presidente de la JEP, ya hablamos de la polémica con los FARC, de los tiempos, de las condenas, el tema de Mancuso y toda la tensión, las presiones, las tensiones que le provocó eso a la JEP, el hecho de que la JEP haya aceptado a un ex jefe paramilitar en la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que pues fue demandado y ¿a usted qué opinión le merece justamente que esa decisión de la JEP de aceptar en su momento a Mancuso en esta jurisdicción haya sido una decisión criticada no solo por funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Como el ministro de Justicia, Yercio Reyes, y al tiempo por Uribe, porque yo recuerdo una respuesta muy vehemente suya al expresidente Álvaro Uribe sobre este tema. ¿Por qué piensa esa coincidencia ahí entre un gobierno que hace la paz con las FARC y un gobierno que fue detractor, y un expresidente, perdón, que fue súper detractor de las FARC y lo ha sido desde el comienzo? Porque esa coincidencia, por un tema legal solamente, porque los paramilitares no podían ir, o a qué le atribuye esa coincidencia? Bueno, claro, ese es un tema bastante complejo, pero sobre ello, si quieren el balance, ya viéndolo en perspectiva, lo que hemos podido entender mejor es que la justicia transicional en un país como Colombia, que tiene un conflicto tan dilatado y tan profundo, ¿sí? Esa justicia transicional no se hace de una vez y para siempre, sino que se hace como por capas. Y aquí nosotros hemos identificado el trabajo enorme de gente que nos precedió a nosotros. Primero el trabajo de los jueces y los fiscales ordinarios, que usted lo conoce en su experiencia investigativa. Detrás de cada caso que ellos investigaron hubo jueces y fiscales muertos, perseguidos, exiliados, gente que puso su propia vida al servicio de la justicia para llegar a unas verdades. Lo propio pasó con Justicia y Paz, que tenían esa competencia particular para investigar a los paramilitares. Y ahora nosotros estamos contribuyendo con otra capa, ¿sí? Que nos permite investigar cosas que en el pasado no se investigaron, ¿sí? Esa idea de que se van sumando capas de verdad, sabemos también que en el futuro, nosotros solo podemos investigar hasta 2016. En el futuro tendrán que venir nuevos tribunales o nuevas autoridades judiciales a esclarecer esas verdades que faltan.
Entonces, lo que primero hacemos es un enorme reconocimiento al trabajo que se ha hecho y cómo lo que hace la JEP se sube sobre el trabajo de nuestros predecesores, ¿sí? Ahora, en el tema de la disputa de la competencia, pues esa es una cuestión que tiene muchos modos de resolverse. Y lo digo por lo siguiente, mire que la Justicia y Paz tenían una competencia muy delimitada. Ellos solo podían investigar a los paramilitares, a nadie más. De hecho, si ellos encontraban a los paramilitares vinculados con otro actor, tenían que parar la investigación y enviarla a la fiscalía. Eso es lo que se llamó las compulsas de copia, ¿cierto? Que era el enviar investigaciones que ellos no podían hacer a la fiscalía, que era el competente. Solo en Justicia y Paz hasta hoy se han sumado 18,000 compulsas de copias de investigaciones que ellos, de informaciones que ellos tuvieron y no pudieron investigar. La preocupación que nosotros tenemos y que nos han manifestado las víctimas es que aquí no se puede investigar a la fuerza pública sin entender los vínculos que tuvo con el paramilitarismo en algún momento. Verdad es que muchas de ellas están en esas compulsas de copias y lo que estamos es buscando caminos para llegar a esos lugares de verdad, ¿cierto? Verdad es que realmente no son disputas con Justicia y Paz porque ellos no podían investigar eso, pero nosotros sí lo podemos investigar. Entonces, digamos, eso nos está llevando como a otros modos de solucionar el tema. Una parte lo ha solucionado la Corte Constitucional, sigue habiendo debates, pero también estamos buscando nuevas opciones hacia el futuro. Y es para terminar con la pregunta que usted hacía, claro, esta es la disputa por la verdad de la guerra. O sea, ¿cómo? Y hay unos reclamos, sobre todo de las víctimas, porque la JEP ofrezca unas verdades que se han quedado ocultas con el paso de los años. Claro, precisamente los expresidentes y particulares quedaron por fuera de la obligación de presentarse a la JEP, pero en el montón de declaraciones que ustedes han recibido de ex-FARC, de militares, de propios particulares que se han presentado voluntariamente, han salido a relucir nombres de expresidentes. Hablemos solamente del caso Mancuso Uribe. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un investigado por la JEP o en una declaración de la JEP mencionan a un expresidente? ¿Qué pasa con esa información, doctor Vidal? ¿O qué está pasando en la realidad? Sí, pues mire que nos pasa exactamente lo mismo que le acabo de explicar sobre Justicia y Paz. Cuando Justicia y Paz llegaba y encontraba información sobre alguien distinto a los paramilitares, le tocaba parar la investigación, enviarlo a la autoridad competente. En el caso de los acuerdos de La Habana, se introdujo una norma que nosotros observamos absolutamente, y es que hay una prohibición para que la JEP investigue a los expresidentes de la República. Entonces, cuando nosotros encontramos una mención a un expresidente, lo que hacemos es clarísimo, paramos la investigación nuestra y enviamos esa información a la autoridad competente. Y ellos son los que pueden investigar, no nosotros. Entonces, por eso es que aquí en la JEP no estamos investigando ni investigaremos a expresidentes. En todo caso, bueno, ustedes están sentando un precedente al aceptar a Mancuso, en compulsar copias a las otras instancias a partir de lo que Mancuso ha dicho, por ejemplo, en el caso de Uribe. Y ahí voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el presidente Álvaro Uribe, y lo menciono porque como ha sido un duro de transporte de la JEP, puede ser impresión mía, pero tengo la idea de que hace varios meses ya que el presidente Uribe no tiene críticas sobre la JEP. ¿Ha habido alguna gestión política para que él disminuya esa presión y ese ataque permanente a la JEP? ¿O a qué le atribuye? ¿O a su reacción vehemente cuando le dijo al expresidente hace unos meses la JEP es autónoma, cuando él se refirió a la idea de que la JEP aceptara a Mancuso? ¿A qué le atribuye usted que vemos al presidente Uribe más tranquilo frente a la JEP? Bien. Pues mire, yo no quisiera como especular cuáles son las razones del expresidente. Nosotros en la JEP siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones que él manifiesta, a las cuales primero tiene todo su derecho y segundo, pues sabemos que hay un sector muy importante del país que atiende y sigue
sus opiniones. Dentro de ese respeto, nosotros lo que hemos procurado es transmitirle a todas las personas, comenzando por él, de que la JEP tiene un cuidado enorme en ser muy garantista en términos de derecho. Es decir, que nosotros respetamos profundamente todas las garantías, no solo de los expresidentes, sino de todas las personas que concurren a la jurisdicción. Y yo creo que el país, con estos años que han pasado, ha entendido que esto, la JEP no era un sitio ni de cacería de brujas, ni de ninguna manera un grupo de jueces ideologizados persiguiendo a personas de uno u otro bando de la guerra, sino que lo que hemos hecho es un trabajo muy serio, muy ponderado, donde le llamo la atención nuestras investigaciones, las que se han presentado ya concluidas, ninguna ha sido cuestionada en su contenido. Precisamente ustedes, la JEP está haciendo un trabajo muy interesante durante su presidencia, ha hecho un trabajo muy interesante de hacer alianzas con las autoridades regionales, locales, para luego aplicar todas las sanciones de la justicia restaurativa, como las que usted mencionaba hace un rato. Hace unos días, precisamente, la JEP firmó una especie de convenio con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Medellín, en general con las autoridades de Medellín, para preparar las regiones para esas sanciones restaurativas que van a pagar quienes cometieron delitos graves en el conflicto. Y estamos hablando de un gobernador y de un alcalde que conocidos en el país como uribistas. Todo eso hace parte de una disminución de la tensión del uribismo con la JEP, porque en el comienzo eso marcó el desinicio de la JEP, o simplemente una dinámica necesaria para poder llegar a la verdad, a la paz, a la reconciliación. ¿Usted en particular cómo lo ve? Yo creo que la, las circunstancias y los contextos han cambiado mucho. El debate que se desarrolló cuando se firmaron los acuerdos, del tema del plebiscito, de la renegociación de los acuerdos, de los enormes debates durante el gobierno del expresidente Duque, ¿sí? Esto ha ido evolucionando, eso no se quedó quieto. Yo creo y le reitero que la JEP ha podido transmitir y explicar mucho más lo que hace. En buena parte, por ejemplo, los temores del 2016 se han ido disipando, ¿sí? Y hoy están mucho más claros qué es lo que hacemos, cuál es el alcance que tenemos y la utilidad que tiene una herramienta como la jurisdicción para la construcción de la paz. Cuando nosotros hemos ido a Antioquia, que mire que es paradójicamente, de lejos, esto ya lo mostró la Comisión de la Verdad, Antioquia es la región del país que concentra los índices más altos de violencia del conflicto armado, pero de lejos con respecto a cualquier otra región del país. La mayor cantidad de víctimas está ahí. De hecho, casi todos los casos de la JEP tienen capítulos que investigan en Antioquia, porque allí fue donde ocurrieron las cuestiones más graves del conflicto armado, pero al tiempo que eso sucede, Antioquia es una de las regiones más estructuradas, donde están las víctimas más organizadas, donde hay más iniciativas de paz, y eso es maravilloso. Nosotros hemos encontrado a un alcalde de la ciudad de Medellín, al gobernador de Antioquia, muy comprometidos en la construcción de la paz, lo que muestra que es falso el dilema que podría plantearse en el país, en que le estamos escogiendo en los sectores políticos entre la guerra y la paz. A todo el mundo le interesa la paz y si la JEP puede contribuir a ello, creo que ellos están empezando también a comprender que podemos poner un grano de arena en una labor tan difícil como asentar y estabilizar la paz en el departamento de Antioquia o en la ciudad de Medellín. Hay un tema precisamente frente a los mandatarios de carácter nacional o de carácter local. También lo interesante de la JEP y es que algunos abogados defensores de, por ejemplo, de los miembros de la fuerza pública que están sometidos a la JEP han pedido que se llamen como testigos a expresidentes de la República. Por ejemplo, Andrés Pastrana, por ejemplo, al expresidente Álvaro Uribe. ¿Puede la JEP obligar a un expresidente que no es investigado por la JEP a ir como testigo cuando es llamado por la defensa de alguno de los comparecientes?
No se constituye en una obligación o que de manera forzada nosotros podamos traer a una persona contra su voluntad. Pero lo que sí podemos hacer es invitarlos. Y lo que nos hemos encontrado es que los expresidentes han estado interesados. Mire que las verdades que están apareciendo en la JEP, yo creo que han adquirido tal relevancia que hoy lo que se ve es como con una lectura mucho más bondadosa, y es que tal vez a esos personajes les interese que su lectura propia de la historia también quede reflejada en la jurisdicción, o sea, su parte de la verdad, y que sin duda la tienen porque son personas que han tenido las más altas responsabilidades. Entonces yo creo que esa es también una cuestión que ha cambiado. No se trata de traer forzadamente a las personas a declarar, sino abrir espacios para completar las verdades, y muchas que esos expresidentes podrían ayudar a la comprensión de lo que ha sucedido en el país. Pero hasta ahora ninguno ha ido a servir siquiera como testigo en la JEP. No, lo que tenemos son los antecedentes de la participación de los expresidentes en la Comisión de la Verdad. Y lo que hasta ahora han dicho es remítase a nuestras declaraciones en la Comisión de la Verdad, lo cual ya ha sido una contribución importante. Pero eso quiere decir que se resisten a ir siquiera como testigos a la JEP los expresidentes. Yo no descarto que en el próximo futuro los expresidentes pudieran venir como testigos en algunos de nuestros procedimientos. Bueno, hay un caso que yo no puedo dejar pasar en esta entrevista, doctor Vidal, y tiene que ver con la gran polémica y la tensión que tuvo la JEP hace unos años con el fiscal Néstor Humberto Martínez, y sé que dentro de la JEP, doctor Vidal, hubo un debate muy intenso entre los magistrados sobre si debían dejar de alguna manera ese debate con Néstor Humberto Martínez, a quien señalaron, vuelvo y insisto, de ocultar información a la JEP en el caso del guerrillero Jesús Santrich. Ese debate se cerró, ya prácticamente se cerró, pero ese debate tan intenso en la JEP, ¿a qué se debió? Y hubo presiones para que ese debate se cerrara, teniendo en cuenta la influencia que tiene Néstor Humberto Martínez en amplios sectores económicos y políticos del país. Claro, ese fue un debate muy difícil para la jurisdicción, pero tendría que llamarles la atención en el sentido de que eso solo se puede entender en el contexto en que se dio, que era el contexto de un gobierno y de unas autoridades que estaban poniendo en cuestión los acuerdos. O sea, ese es el momento en que la mayoría del país le dice que no a los acuerdos, y hay un inmenso debate político sobre esto. Tanto el gobierno del presidente Duque como el fiscal general de la Nación utilizaron todas las herramientas institucionales que tenían en sus manos para adelantar ese debate sobre la JEP y cuestionarla. Y yo creo que eso es entendible en el contexto de que ese era el debate político más importante del momento. Por supuesto que para nosotros fue muy difícil, porque nos puso un poco en la picota pública durante mucho tiempo, y hasta que no logró definirse también de manera institucional el asunto, esto no pudo avanzar. Yo quisiera llamarle la atención sobre algunos hitos que pudieron resolver ese problema. ¿Sí? El primero, las manifestaciones y las sentencias de la Corte Constitucional, que estabilizaron definitivamente la jurisdicción, ¿sí? Más allá de las preguntas que interpuso la Presidencia de la República, o las manifestaciones públicas que en el momento hacía el fiscal general de la Nación, el doctor Martínez. Pero tal vez la que más estabilizó la jurisdicción fue una decisión internacional del fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando cerró el examen preliminar de 17 años a Colombia, afirmando que lo cerraba porque existía la Jurisdicción Especial para la Paz, y la jurisdicción le transmitía al mundo la convicción de que Colombia tiene la voluntad y la capacidad
para investigar los más graves crímenes. Yo creo que ese fue un parteaguas completo en la historia de esta institución. Y de hecho, a partir de ese cierre del examen preliminar, la relación con el mismo gobierno del presidente Duque cambió completamente, y de pasar de hacer la oposición política institucional, pasó a ser el apoyo institucional que requería la jurisdicción y que le ordenaban las autoridades internacionales. O sea que esto fue muy dinámico y no se puede entender por fuera de los contextos en que se presentó. Claramente fue un gran voto de confianza de la Corte Penal Internacional a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como usted dice, marca este un punto de inflexión para la JEP. Pero entonces en su momento el fiscal Néstor Humberto Martínez actuó como fiscal o actuó como opositor de la Corte de Paz. Pues mire, yo creo que en ese momento el debate institucional político era muy grueso. Y yo creo que en ese momento también el señor fiscal lo que manifestó con todos los recursos institucionales que tuvo, era pues las enormes dudas y reservas que tenía sobre la existencia de la JEP y sobre los acuerdos de paz. Bueno, otra cosa importante sobre la JEP, doctor Vidal, es que un porcentaje muy pequeño de las personas que se han sometido a la JEP, fuerza pública, bueno, los estados, por supuesto, particulares, han decidido no reconocer los delitos que cometieron y por los cuales están hoy, digamos, siendo investigados y van a ser juzgados por la JEP. Muy pocos, entre ellos el coronel Julio Hernán Mejía, ¿cierto?, quien decidió irse a un juicio adversarial donde él debe probar que él no cometió los 75 falsos positivos extrajudiciales extrajudiciales sobre las cuales tuvo responsabilidad como mando del batallón La Popa en Valledupar. Cuando una persona como el coronel Mejía, o como el político del Caquetá, el congresista del Caquetá, Luis Fernando Almario, o como el general retirado también, Mario Montoya, se niegan a reconocer los delitos que les tiene la JEP en los expedientes, pues ellos van a terminar en la cárcel. ¿Por qué se lo pregunto? Porque se supone que la JEP tiene las pruebas contra estas personas. Cuando hace la imputación o cuando llama a estas personas a comparecer, es porque específicamente tienen las pruebas, y ellos se dan la pela de alguna manera de ir a un juicio adversarial como lo está haciendo esta semana el coronel Mejía. El futuro de estos generales o de Luis Fernando Almagro, el congresista del Caquetá, es la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque supongo yo que la JEP tiene las suficientes pruebas para demostrar que cometieron los delitos que les atribuyen. Bien, esto lo quisiera enfocar desde el derecho de los derechos humanos. Mire, usted y yo y el coronel Publio, Hernán Mejía y todas estas personas que ha nombrado, tenemos un derecho humano a la presunción de inocencia, ¿sí? Y eso está protegido por los tratados internacionales y por la Constitución política. Eso quiere decir que usted y yo nos presumimos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es lo que explica por qué las personas en la jurisdicción tienen un derecho a reconocer o a no reconocer su responsabilidad. En el caso de las personas que usted menciona, ellos han ejercido su derecho y nosotros nos encargamos de garantizar que lo ejerzan, que tengan defensa judicial, que tengan un juicio justo, que tengamos las pruebas para incriminarlos, que ellos se puedan defender y que si son encontrados culpables, tienen una sanción, como usted dice, hasta 20 años de cárcel, y podrían terminar en la cárcel si los encontramos culpables. Pero esa culpabilidad no se puede presumir, sino que tiene que ser demostrada y establecida en una sentencia judicial. Eso es lo que está pasando en este momento con el coronel, que es que ellos él hizo uso de su derecho humano y constitucional a reclamar un juicio para que si es el caso, lo derroten y si es el caso, lo condenaran.
Entonces ahí no está pasando, digamos, nada distinto a lo previsto en el derecho. Pero también por otra parte quisiera destacar que a pesar de que nosotros tenemos habilitado todo ese camino que el país está viendo en estos días, por fin ya funcionando, tenemos una propia fiscalía que se encarga de hacer una investigación muy cuidadosa y de acusar ante una sección especializada, que es nuestra sección de ausencia de reconocimiento, que hace un juicio con todas las garantías, y nuestra sección de apelación, que es la segunda instancia de esta sección de reconocimiento, de ausencia de reconocimiento. O sea, está habilitado todo para que ese juicio suceda. Lo que sí es cierto es que la apuesta de la JEP es por el reconocimiento. O sea, de que en ese momento en que los comparecientes tienen el derecho de escoger o no, nosotros sí preferiríamos que ellos escogieran el reconocimiento por una razón, porque el reconocimiento es el que le hace más honor a los derechos de las víctimas. Las víctimas, además de la verdad, están solicitando en mucho que el reconocimiento de los comparecientes. Yo creo que uno de los resultados más importantes de la jurisdicción es que hasta el día de hoy el 100% de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC sometidos a la JEP han reconocido su responsabilidad, y en el caso de los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, más del 90% han reconocido su responsabilidad. Y eso para las víctimas es sumamente importante, que quienes fueron los perpetradores les digan: ¿sabe qué, señora? Yo sí hice eso, eso estuvo mal hecho, yo reconozco el dolor que causé, reconozco los daños y estoy ante usted haciendo ese reconocimiento. Eso tiene un valor muy grande para la jurisdicción, pero no significa de ninguna manera que las personas sometidas a la JEP tengan la obligación de hacerlo, sino que, reitero, ellos tienen todo el derecho a reconocer o no su responsabilidad. Doctor Vidal, hay un tema del que la gente poco sabe, pero es los particulares o terceros que no estaban obligados a presentarse y se han presentado. ¿Usted le puede contar un poco a la gente cuántas personas, empresarios, políticos, han ido de manera voluntaria a decir: yo me acojo, aunque no tengo la obligación, yo me acojo a la JEP? Porque esa también es una buena noticia para el país. Sí, sin duda. Yo creo que la cifra que tenemos es alrededor de unas 200 personas que se han presentado de manera voluntaria en condición de terceros. Claro, en tanto que la competencia nuestra sobre ellos es solo cuando ellos voluntariamente se presentan. Sí hay una diferencia muy grande entre los que vienen obligatoriamente y los que vienen voluntariamente. Los comparecientes obligatorios nuestros son alrededor de 20,000 y los voluntarios son como 300. Eso es una diferencia enorme en el Pero mecanismo que solo... la voluntad le da un valor muy importante porque es alguien que quiere realmente contar algo que pasó en el conflicto y sobre lo cual tiene una verdad que decir. No, exacto. Pero quería decir era que a pesar de que hay una diferencia tan grande, yo creo que muchos particulares que se acercan a la JEP entienden que la JEP es un lugar donde se pueden resolver problemas jurídicos. Lo que hemos encontrado es que hay mucha gente que se vio involucrada en hechos graves del conflicto y que tiene procesos abiertos durante décadas, o por ejemplo bienes congelados durante décadas, en los que ya no pudo volver a trabajar ni pudo adelantar sus proyectos económicos por vinculaciones con el conflicto armado, y lo que están tratando es de que nosotros los ayudemos también a ellos a hacer un tribunal de cierre, a resolver el problema jurídico tan grave que tienen y que los ha dejado en muchos casos absolutamente paralizados. Yo creo que esa es una función fundamental de la jurisdicción. Es más allá del castigo, la función que nosotros tenemos de introducir la reconciliación a través de la administración de justicia y ayudar a pasar la página tanto a las víctimas, pero también a quien fue victimario, para que pueda normalizar su vida. Esa es la función más profunda de un tribunal transicional. Voy con las últimas preguntas, doctor Vidal. La primera es que comienza, como usted dice, pronto, en marzo, en abril, ya las sentencias de sanción restaurativa para los involucrados en los delitos. Y
según la ley, al Ejecutivo, es decir, al Gobierno Nacional, le toca poner la plata para empezar a hacer efectivas, o sea, facilitar toda la infraestructura para esas acciones restaurativas. Y entiendo que el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a poner 500.000 millones de pesos, pero aún no llega. Entonces, eso va a dificultar de alguna manera la tarea esta de empezar a ejecutar las sanciones restaurativas. Sí, su pregunta me ayuda mucho a hacer un llamado que estamos haciendo desde la jurisdicción al gobierno y a las autoridades del Ejecutivo, que como usted bien lo dijo, son los responsables de poner en marcha los proyectos, de financiar y de ponerlos a operar esos proyectos en los que nuestros comparecientes van a cumplir sus sentencias. Eso todo es responsabilidad del Ejecutivo. Y sobre ello, nosotros primero hemos tenido una respuesta muy positiva de parte del presidente Petro. Desde que él llegó a la Casa de Nariño, hemos estado en comunicación permanente y yo quiero ser en eso muy claro. Él ha dado apoyo muy importante a la jurisdicción en términos de dotarnos de recursos, de personal y recursos técnicos para poder hacer nuestra labor en ese tiempo tan cortico que tenemos. En el caso de los proyectos, igual que usted bien lo ha dicho, desde el año pasado ofrecieron a la jurisdicción un monto importante del presupuesto y lo pusimos en el plan de desarrollo para que esos proyectos se garantizaran. Pero en el momento esos recursos están en un momento muy difícil en la reestructuración. Yo creo que eso se lo atribuimos a las nuevas decisiones que ha tomado el gobierno sobre el cumplimiento de los acuerdos. O sea, yo creo que eso hay que analizarlo en el contexto de la llegada del ministro Cristo al Ministerio del Interior y digamos las decisiones que ellos han tomado sobre los nuevos compromisos del gobierno para un cumplimiento efectivo de los acuerdos. En todas esas discusiones institucionales que ellos tienen, los recursos originalmente asignados para la jurisdicción se han refundido y estamos haciendo un llamado al gobierno para que de manera urgente esos recursos vuelvan a su cauce original y lleguen a la jurisdicción o lleguen o se ejecuten esos proyectos que nosotros necesitamos para poder aplicar nuestras sanciones. Pero eso podría terminar afectando también los tiempos de la JEP, la falta de plata. Absolutamente. Pues, podríamos llegar a un escenario que no queremos de ninguna manera, y es que salgan nuestras esperadas sentencias y no se puedan aplicar porque los proyectos a cargo del gobierno no están listos, no están financiados. Bueno, doctor Vidal, y ya la última pregunta es, ¿qué es lo más difícil, o sea, qué ha sido lo más difícil para usted en estos 2 años de presidencia que entrega ahorita, pues, a comienzos de abril? ¿Cuál fue la etapa más difícil y qué ha sido lo más difícil al liderar la Jurisdicción Especial para la Paz, que como dije al comienzo, no ha estado nunca exenta de tensiones polémicas y debates? Sí, mire, las relaciones de la JEP, lo que le corresponde a uno como presidente, siendo el vocero de esta institución tan compleja y tan interesante, es una labor diaria de establecer comunicación con las más diversas autoridades nacionales e internacionales. Eso tiene su dificultad, pero también es un campo muy interesante. Pero para serle muy sincero, respecto a lo más difícil que ha ocurrido, no tiene que ver con eso, sino con la tristísima muerte de nuestra colega Heidi Baldosea, porque era una de las personas, digamos, que sostenía espiritualmente la cohesión del grupo de los magistrados. Nos ha hecho mucha falta y fue un golpe, digamos, moral y afectivo muy grande para todos en la jurisdicción que creo que aún no superamos. Eso ha sido terrible. Muy joven además ella. Muy joven y muy brillante, estaba aspirando a ser vicepresidenta de la jurisdicción, una mujer llena de vida y de ideas y de trabajo. Sí, claro, sí, un hecho que sentimos todos. Doctor Vidal, bueno, yo le agradezco mucho por aceptar esta entrevista, por responder todas las preguntas, algunas yo sé que difíciles, pero
la mejor de las suertes y ojalá, digamos, que toda la gestión que ha hecho durante estos 2 años efectivamente nos lleve a una JEP con sanciones y que en 15 años pueda cumplir la misión tan grande que le puso el acuerdo de paz, doctor Vidal. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted responder unas preguntas tan agudas, siempre es un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal, que esté muy bien.